Bienvenidos, ¿verdad? Aquí en nombre de Casa Comal, del curso que se empezó sobre teoría y análisis crítico del lenguaje cinematográfico, que decidimos acompañar con una serie de charlas de intelectuales, artistas, gente que ha pensado el cine, gente que ha propuesto proyectos cinematográficos, gente como Mario Roberto. Y esta es una de las razones por la que lo invitamos, además de su conocimiento del cine, de la literatura, de la ficción, del esfuerzo de representar el mundo como imágenes, y además porque su sola presencia es una prueba de la importancia que tiene para cualquiera, sea cineasta, sea crítico, sea académico, investigador, el nutrirse de otras fuentes. Un cineasta que carece de herramientas sociológicas tiene menos oportunidades de develar las mentiras o de señalar caminos para encontrar la verdad histórica o para encontrar las verdades de su tiempo. Entonces los dejo aquí en la voz de Mario Roberto Morales. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar conectados para esta charla que yo denominé Apuntes Sueltos de Estética Cinematográfica. Voy a referirme a las estéticas cinematográficas de una manera sucinta, rápida, porque no tenemos tampoco mucho tiempo. Y lo voy a hacer siguiendo el método que yo sigo siempre, que es un método histórico, ¿no? Por el hecho simple de que absolutamente cualquier objeto de estudio debe ser tratado como un proceso histórico, porque nada ocurre de manera espontánea, nada se da por generación espontánea, todo es producto de un largo proceso de causas, efectos, relaciones, conversiones de una cosa en otra, y nada puede ser estudiado sincrónicamente. Todo necesita ser estudiado diacrónicamente porque absolutamente todo lo que existe es un proceso en el tiempo y en el espacio. Nada existe fuera del tiempo y el espacio y por lo tanto nada existe fuera de la historia. Si nosotros no aplicamos este método histórico al estudio de cualquier cosa, no podemos entender ningún fenómeno, ningún objeto de estudio. De tal manera que si hoy me voy a referir yo brevemente, sucintamente, a la estética cinematográfica, lo voy a hacer en la historia del cine, ¿no? Aludiendo a la historia del cine. Esta charla no pretende ni mucho menos ser exhaustiva, pretende ser sintética, eso sí, pretende ser una síntesis de la estética del cine en la historia. Y en ese sentido, pues vamos a hablar sucintamente, casi por píldoras, sobre el lenguaje cinematográfico. Y aquí es donde debemos empezar, ¿no? Debemos empezar porque tengo entendido que este es un curso y que pues quizá una mayoría de quienes lo están tomando es el primer contacto que tienen con el lenguaje cinematográfico. Y el lenguaje cinematográfico es, como todo lenguaje, un fenómeno de comunicación que, al igual que el idioma, pues tiene su sintaxis, tiene sus signos de puntuación, tiene la ductibilidad suficiente como para que se le impriman velocidades, intensidades, como para que se le impriman recursos poéticos, metáforas y demás. Y es en ese sentido que el cine debe ser comprendido, ¿no? Como un lenguaje. Ahora, cada autor usa el idioma de la manera como su creatividad se lo indica. Y es así como el cine pues tiene muchas estéticas, como la literatura tiene muchas estéticas, como la pintura las tiene, como la escultura, la arquitectura, etc. Bien, entonces como todos ustedes saben, el cine comienza siendo una actividad de reproducción, digamos, mecánica de un solo plano de realidades que están fuera de la cámara, ¿no? Aquellas cámaras a manivela,
y naturalmente esto implicaba una unilateralidad comunicacional que a pesar de que así fue el nacimiento del cinematógrafo, todavía el idioma cinematográfico, el lenguaje cinematográfico no estaba desarrollado porque se trataba nada más de una reproducción mecánica pasiva, una cámara pasiva que registraba y captaba el movimiento exterior, ¿no? Sin embargo, la estética del cine empezó rápidamente a desarrollarse porque no solo a los cineastas de aquella época, pues que no tenían lentes intercambiables, pero que podían mover su cámara, pues se les ocurrió realizar distintos planos y después cortar la película de una manera tal que le diera a la proyección una continuidad y una velocidad según los requerimientos creativos del cineasta, ¿no? Entonces, tanto la invención de los planos, la alternatividad de los planos, como la invención del montaje, fueron los cimientos del lenguaje cinematográfico. Ahora ya teníamos películas en las que el espectador podía ver el objeto filmado desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, y podía vivir la acción con diferentes velocidades, ¿no? Un montaje lento si se trataba de un diálogo, que la cámara capta un rostro primero, otro después, otro otra vez, el anterior de nuevo, y una velocidad vertiginosa si se trata de una persecución en automóvil o aquellos episodios acrobáticos de Harold Lloyd, de Buster Keaton, e incluso pues las escenas de acción cómica de Charlie Chaplin, etc. Entonces, el cine mudo, digamos, acordémonos que el cine empezó siendo una expresión de imágenes en movimiento sin sonido. El cine mudo pues tuvo una estética muy particular, la cual responde a la época histórica en que surge, ¿no? Hablando ya de películas mudas de ficción, pues ya con un montaje y con una alternatividad de planos más o menos desarrollada, nosotros vemos una estética, digamos, en la que el claroscuro intenso es un recurso constante, ¿no? También los primeros y los primerísimos planos de ojos, de boca, de sonrisas, de expresiones de terror, de admiración, etcétera. Y en la estética actoral, pues podemos ver una teatralidad que era propia de la época, ¿no? La teatralidad en la que el gesto está exagerado. Se trataba de actores que tenían que gritar en el escenario teatral para que los oyera el público y cuyos ademanes pues tenían que ser exagerados para ser vistos por un público masivo en los teatros. Y esto se traslada al cine y eso lo podemos ver en películas como Nosferatu, las películas de Eisenstein, de Sergei Eisenstein, como Octubre, por ejemplo, como El acorazado Potemkin. Toda esta estética del cine mudo, digamos, dramática, a veces melodramática en su montaje, en su alternatividad de planos y en su aspecto actoral. El claroscuro, los contrastes de luz y sombra son muy fuertes también. Entonces Eisenstein, Griffith, Lang y Chaplin pues son exponentes fundamentales de la estética del cine mudo. En cuanto a la estética del cine sonoro, el sonido por sí mismo, digamos, no construye una estética per se, sino lo que ocurre con la diferencia que hay entre el aparecimiento del sonido es que la industria cinematográfica, es decir, ya para entonces era una industria pujante, puede masificarse de una manera que el cine mudo ni siquiera lo había podido imaginar, ¿no? A pesar de que durante la época muda, pues ya había estudios, ya era una actividad industrial privada muy próspera,
pero el sonido, digamos, le vino a dar al cine una nueva dinámica, que sí tuvo, digamos, repercusiones estéticas que vamos a tratar de ver, ¿no? Tenemos que hablar de algunas corrientes estéticas dentro del cine que son bastante definidas y que tienen que ver todavía con la preocupación de las vanguardias artísticas de las primeras 2 décadas del siglo XX, el expresionismo, digamos, uno de cuyos ejemplos clásicos es El gabinete del doctor Caligari de Robert Guine. Se trata de hacer, de ejecutar por medio de los recursos cinematográficos, ejecutar, decía, recursos poéticos como la metáfora, como la alternatividad temporal, etcétera. No se utiliza mucho la sobreimposición de imágenes, digamos este embrión de lo que después va a ser digamos, uno de los recursos más socorridos de ahora, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Los famosos efectos especiales. La Italia de la posguerra, una Italia bombardeada, una Italia primero ocupada por los alemanes y después por los estadounidenses, digamos. Es el escenario de Roma Ciudad Abierta, ¿no? Una cámara que transcurre la ciudad en busca de realidades, en busca de qué es lo que está pasando. Otra película fundamental del neorrealismo es El ladrón de bicicletas de De Sica, ¿no? Esta estética se caracteriza por ser una estética de cine pobre, digamos, una cámara en mano, pocos recursos, una iluminación muy simple cuando se trata de interiores, cuando se trata de exteriores, pues no tanto. Se utilizan actores que no son actores profesionales. Es un cine semidocumental, está dando cuenta de los horrores de la guerra, de cómo queda un país, cómo queda una sociedad, cómo se aplastan la jerarquía de clases. En fin, ¿no? Es un gran documento histórico, digamos, el corpus de películas del neorrealismo italiano. Y en fin, ¿no? El neorrealismo pues funda una manera de manejar lo real con recursos a menudo propios del expresionismo, porque, digamos, se llama neorrealismo porque efectivamente está, digamos, fotografiando o filmando las cosas tal cual quedaron después de la guerra, pero en lo que se refiere a las anécdotas y al trabajo actoral, se trata de una estética mucho más elaborada que la del cine mudo, ¿no? Ya es un actor o una actriz que tiene en cuenta que tiene una cámara enfrente, que está consciente de la distancia que tiene la cámara respecto de su rostro, que sabe gesticular de una manera cuando el plano es general y de otra cuando es un plano medio y de otra cuando es un primer plano. Y esto pues nos lleva a otra, digamos, este desarrollo del lenguaje cinematográfico que tiene ya que ver con el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, que también fue una guerra por mercados, ¿no? Y en la que el mundo quedó conformado de la manera en que lo conocimos hasta más o menos los años 90. A partir de los 2000 el mundo cambió y vamos a hablar de eso cuando terminemos esta charla. Les decía, vamos llegando a una estética más sofisticada, pero no por eso con mayores recursos tecnológicos o técnicos, ¿no? Y se trata de la famosa nueva ola francesa, ¿no? La Nouvelle Vague, más o menos finales de los 50 y principios de los 60, con célebres directores como Godard, Truffaut y Chabrol, entre otros, en los que el cine, digamos, en los que el lenguaje cinematográfico se convierte en una estética expresiva con muy pocos recursos también, ¿no? Con cámaras en mano, probablemente ya hay más de una cámara, por supuesto, la mayoría son en blanco y negro y que tratan ya, digamos, en cuanto a su contenido de problemas individuales, personales, existenciales. Acordémonos que el existencialismo francés cundió en Francia como una cultura, más que como una filosofía, como una cultura, como una ética, como un comportamiento de la segunda posguerra, ¿no?
Y esto, la nueva ola nos lleva a analizar brevemente otra estética sin la cual en América Latina no conseguiríamos el cine debido a la influencia norteamericana tan brutal que padece nuestra cultura popular, que es la estética hollywoodense, ¿no? Una estética que ha cambiado con el tiempo, pero que tiene el denominador común de la preocupación por llegarle a un público masivo a fin de que este público masivo compre en calidad de mercancía las películas hollywoodenses, ¿no? En este sentido, pues tenemos que hablar de las diferentes fórmulas del éxito, el éxito de masas, el efectismo, que es un recurso artístico, digamos, muy desafortunado, porque el efectismo, digamos, se nota, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo que quizá todos conocen. Es efectista, por ejemplo, tanto el nombre de la rosa de Humberto Eco como el Código da Vinci de Dan Brown, ¿verdad? Sin ánimo de comparar estas dos novelas, porque la de Eco es sin duda una pieza literaria de mucha mayor calidad que la de Brown. Y llevadas al cine, pues también el efectismo cinematográfico está tratado de una manera distinta, ¿no? El efectismo hollywoodense es más del Código da Vinci, pero es un efectismo en este caso basado en el efectismo de la novela. Quien haya leído la novela y haya visto la película se va a dar cuenta, ¿no? Y el efectismo, digamos, cuando se usa de una manera abusiva, aburre. Aburre porque los golpes de efecto se vuelven una retórica. Y eso tiende a aburrir al espectador. Esto le pasa un poco también a Eco, tanto en el libro como en la película. Entonces, además pues de las diferentes fórmulas del éxito que consisten en hacer películas al gusto de la masa y a la vez la masa ha sido educada en un gusto por parte de los estudios cinematográficos, ¿no? El efectismo y el Star y Studio System, ¿verdad? El sistema de producción cinematográfica basada en las estrellas, en el estrellato, digamos, en la magnificación inflada de ciertos actores con rostros fotogénicos a los que se le atribuyen roles heroicos en las películas, y el público, digamos, es compelido a identificarse tanto con el personaje como con el actor o la actriz y con una situación glamorosa en la que el público gris que tiene un empleo diario aburrido se identifica, con eso se identifica y sueña despierto, ¿no? Esta es la fórmula del éxito hollywoodense por lo menos, y lo que mantiene animado el Star System, el sistema de estrellas, y el Studio System, el sistema de estudio, que consiste en tener a varios actores contratados, aunque no estén filmando, contratados con un salario mensual y que pueden ser llamados en cualquier momento a hacer lo que el estudio les pida. Si nosotros nos fijamos en la estética hollywoodense y en su desarrollo, pensemos primero en El cantante de jazz de Alan Crosland, la primera película sonora, y vayamos a Lo que el viento se llevó y al Mago de Oz, ambas de Victor Fleming. Si El cantante de jazz es una película bastante ingenua en el sentido de que se trata del espectáculo, del teatral, del burlesque, en fin, de la variedad, como le dicen en México, al cine, en Lo que el viento se llevó y El Mago de Oz, en Lo que el viento se llevó, pues es una historia que pretende ser épica, ¿no? Es decir, es una historia de amor, de desencuentros amorosos en el marco épico de la guerra civil estadounidense. Y entonces la fórmula esta de romanticismo, con 2 estrellas o 3 estrellas o 4 estrellas, el romanticismo, el conflicto amoroso en el marco de la violencia, de una guerra que aparentemente les cae encima a los personajes no están involucrados con la guerra aparentemente, no están comprometidos ideológicamente con la guerra, sino la guerra, la violencia, entorpece la historia de amor, la complica, la complejiza. Esta fórmula ha sido repetida miles de veces, tanto en las películas de la Segunda Guerra Mundial estadounidenses, como en las pocas que hay de la guerra de Vietnam, y son pocas porque es una guerra que Estados Unidos perdió,
como en las llamadas películas históricas, ¿no? De la Edad Media, del Lejano Oeste, que es una absoluta invención cinematográfica, y en películas históricas, o entre comillas, como Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille, ¿no? En donde la estética cinematográfica del efectismo, del color, del ancho, digamos, del formato cinematográfico, que se traduce en un ancho de pantalla, y los efectos especiales, pues llegan a su culminación justo al inicio de los años 60, que fue la época de mayor bonanza de Estados Unidos, debido a que en 1945, poco después de los juicios de Nuremberg, Estados Unidos invierte en la reconstrucción de la Alemania nazi destruida mediante el Plan Marshall, y eso catapulta la moneda estadounidense, el dólar, como moneda internacional por primera vez en su historia. Antes de eso, el dólar era una, entre otras monedas, ¿no? Entonces, la industria cinematográfica se vuelve apoteósica, titánica, entre comillas, épica, con producciones como Los 10 Mandamientos, ¿no? Que marca un antes y un después en el desarrollo de la estética hollywoodense, la estética del éxito, la estética del efectismo, la estética de las estrellas y la ideologización de masas. Hollywood en los años 50 y 60 expresa la modernidad próspera de Estados Unidos en esa época, ¿no? Nunca en la historia de Estados Unidos, ni antes ni después, el país había tenido una bonanza económica tal y una felicidad tal con su sistema de gobierno como la de la década de los 60. Fue la época feliz en la que surge el rebelde sin causa, el hipismo, el rebelde edulcorado de Elvis Presley, ¿verdad? Es decir, el sistema es tan fuerte que genera su propia contradicción, genera su propia crítica y la absorbe. Y a partir de entonces, pues en el plano de la cultura, Estados Unidos se las ha arreglado para domesticar todas las formas contraculturales que pudieran poner en conflicto su estatus cultural, ¿no? Lo empezó a hacer con el rock and roll. Hay mucha diferencia entre Chuck Berry y Elvis Presley, su imitador, ¿no? Presley es ya algo más domesticado, aunque Chuck Berry ya también era ya un hombre del espectáculo. Y lo ha llevado hasta la domesticación del punk, del breakdance, en fin, todas estas expresiones, digamos, supuestamente contraculturales que están enlatadas en la televisión, debidamente domesticadas. Pero ya en los 70, Estados Unidos, digamos, sobre todo debido a la gran decepción de la derrota de Vietnam, entra en una fase depresiva, digamos, que se nota en muchísimas películas, ¿no? Una de las cuales es El Vaquero de Medianoche, Midnight Cowboy, de John Schlesinger, con John Boyd y Dustin Hoffman, ¿no? En donde ya se nota, pues, digamos, es una película que retrata personajes que ya no son edulcorados. No se trata del Rock Hudson y de la Doris Day de Pillow Talk, no se trata de Elvis Presley, no se trata de las estrellas guapas y bonitas, se trata de dos individuos, digamos, marginados en Hollywood, ¿no? Y que tienen que vivir de la única manera que saben, que es la estafa, el fraude, ¿no? En los años 80, la estética cinematográfica de Hollywood, digamos, continúa su evolución, pero hay películas, digamos, que son excepciones a esta estética comercial, como por ejemplo esta que les dije, Midnight Cowboy, y hay una en los 80 que se llama All That Jazz, que se tradujo como El show debe seguir, es de Bob Fosse, el extraordinario bailarín y coreógrafo Bob Fosse, que es una película en la que la cámara se pone al servicio de la danza, ¿no? Yo recuerdo haber visto una película soviética sobre el lago de los cisnes de Tchaikovsky, en la que la cámara ¿no? Pero con lujo mediante un ojo maravillado por el Bolshoi, por el ballet Bolshoi, los pasos por medio de primeros planos, etcétera, de los balletistas. Algo así pasa con All That Jazz. Pero esta película de Bob Fosse entra también en la estética de la desilusión
y del desengaño, ¿no? Se trata ya de una película en la que el personaje es un maniático, digamos, medicado, constantemente medicado, fuma, muere de tanto fumar, pues es víctima de la ansiedad, de la angustia, de la depresión, y tiene una actividad artística compulsiva, ¿no? Es decir, él se aferra a su arte para no volverse loco, para no suicidarse. Y como les digo, toda esta estética que ha implicado en Hollywood un desarrollo tecnológico enorme en materia de celuloide todavía, ¿no? En materia de desarrollo del color, del sonido, el sonido estereofónico, de las lentes que se utilizan para determinadas tomas, etcétera, es utilizado en un sentido crítico, ¿no? Una especie de realismo crítico. No se trata de la exégesis de Estados Unidos de los años 60, de Rock Hudson y Doris Day. Los menciono porque las películas de ellos son lo más edulcorado posible en lo que uno pueda pensar en esa década. Y es así como llegamos a los años 90, en las que ya, digamos, el neoliberalismo ha hecho su aparición en el primer mundo. Esta década de los 90 y la de los 2000, pues tiene ya una, digamos, como una forma de aclimatarse al nuevo clima del neoliberalismo. La estética, tanto en literatura como en las artes plásticas y el cine, la estética baja de nivel para llegar a amplios sectores masivos de todo el mundo, porque ya el tercer mundo, debido a que las plantas están ahí, se han bajado los costos de producción y los consumos se han globalizado, la gente tiene acceso a videos, a los videos que antes eran, digamos, con un soporte material, ¿verdad? El video en cinta, ya tienen acceso a eso y entonces ya se puede apelar al consumo de este producto, pero para eso se tiene que bajar, ¿no? Es la época de las comedias de situación, en la que la estética es muy parecida a la del cine, es muy parecida a la de la televisión, en el sentido de que la cámara sigue los diálogos, ¿verdad? Habla uno, la cámara lo encuadra, habla el otro, la cámara lo encuadra, y realmente los planos ya no importan. Es decir, los recursos del lenguaje cinematográfico no se utilizan en un enclave expresiva, sino absolutamente pasiva, ¿no? Ya no importa si quien habla está en primer plano o en plano general. Lo que importa es lo que dice, es el diálogo, ¿no? Y esto implica un bajonazo en la estética audiovisual, porque la gente empieza a seguir lo que pasa, es decir, es un cine de anécdota. Lo que pasa con las telenovelas, ¿no? Alguien está viendo una telenovela, se puede ir a ver quién tocó la puerta, platicar 5 minutos, regresar y agarra el hilo, porque además se trata de una narrativa que da vueltas, ¿no? En espiral, así vuelve a regresar sobre sí mismo, y no importa si uno se pierde unos minutos de proyección. El cine de los 90 está plagado de eso, ¿no? Y el de los 2000 más aún, porque en los años 2000, tanto la interconexión por redes como los videojuegos y ya el cine, incluso hecho con celulares, ya digamos con un soporte magnético, ya no material en el sentido tangible, se generaliza a tal grado de que ya los cineastas no son un grupo de artistas aislados del resto del mundo, sino cualquiera filma y hace películas o toma fotos sin preocuparse mucho de la estética. Quisiera hacer un paréntesis y hablar un poco del cine soviético, porque cualquier persona que estudie cine o que haga cine necesita haber visto películas soviéticas. De Iván el Terrible a Moscú no cree en lágrimas está todo el cine soviético doctrinario, ¿no? La versión de La Madre de Máximo Gorki, todas estas películas soviéticas del llamado realismo socialista, en la que se hace una exégesis exagerada del trabajador manual digamos, como el héroe de la Unión Soviética, ¿no? Había una distinción en la Unión Soviética que era
héroe del trabajo. Se le daba a los mejores trabajadores de las fábricas, sobre todo, más que a los trabajadores de la agricultura. En fin, el cine soviético, del cual, por ejemplo, es un calco el cine de Corea del Norte, es un cine con una estética muy parecida a la de Hollywood, porque es para masas, ¿no? Solo que si Hollywood le da a la masa el confite de la libertad del individuo, de que cualquier individuo puede pasar de la pobreza a ser millonario, de que puede vivir un romance espectacular, ese es el modo de vida americano. En la Unión Soviética lo que se ofrece al público es un discurso más tieso, más heroico, ¿verdad? Que pasa por el sacrificio individual, incluso familiar, por una razón, ¿no? La razón histórica de este cambio en la propuesta estética y de contenidos de un cine a otro es que la Unión Soviética pierde, creo que 30 millones de habitantes en la Gran Guerra Patria, que fue la guerra contra los nazis, ¿no? Y como nosotros vivimos inmersos en la historia, en la versión histórica de Estados Unidos acerca de esa guerra, no sabemos que quien ganó la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética, ¿no? Y tendríamos que revisar, digamos, cómo se realizó esto. Los nazis, al igual que Napoleón, llegaron a las puertas de Moscú y desde ahí los hicieron retroceder. La batalla de Stalingrado, por ejemplo, es algo que cualquiera debería saber. Y después la división de Alemania Oriental, para darse cuenta de que la guerra en Europa la ganó la Unión Soviética a costa de muchos ciudadanos, al extremo de que hasta la fecha la mayor, digamos, la fecha más sagrada para los rusos es la fecha de la victoria de la Gran Guerra Patria. En cambio, Estados Unidos entra al final, entra un año y medio antes de la caída de Berlín, ¿verdad? Entonces, sus bajas, si bien las hubo, no implicaron, digamos, una herida nacional que iba a determinar la literatura y el cine décadas después. Y esa es la diferencia de la propuesta de masas soviética y la propuesta de masas estadounidense. Pero se trata de cine de masas y se trata de una estética efectista y de una estética de fórmula del éxito, ¿no? Y digamos, en lo material, ¿cómo se realiza esta estética? Pues con una cámara bastante pasiva, bastante descriptiva, en la que la acción de los personajes y el movimiento de los personajes define tanto los movimientos de cámara, ¿no? El dolly, el traveling o lo que sea, como la alternatividad de planos de las lentes de la cámara. Es decir, se trata de una pasividad visual, descriptiva y explicativa que mantiene a las masas sin muchas preocupaciones estéticas, las mantiene tranquilas, comiendo poporopo o comiendo cualquier otra cosa. También también es interesante hablar de lo que se ha dado en llamar desde una perspectiva intelectual burguesa el cine de autor o la estética individual, ¿no? Es decir, como ustedes saben, a diferencia, la literatura es un acto de soledad, la escritura es un acto de soledad. El escritor es alguien al que no le gusta trabajar en grupo, ¿no? Un escritor difícilmente va a ser actor, va a trabajar en teatro, va a trabajar en cine si eso implica un trabajo en equipo, ¿no? Es un solitario. Y por eso busca una estética individual. En el cine también hay autores así. Algunos combinan el cine comercial con el cine de autor, digamos, con aquello que quieren expresar. Voy a mencionar algunos autores, digamos, algunos autores de este cine de autor. Ingmar Bergman, por ejemplo, con películas como Persona, El Séptimo Sello, por ejemplo, expresa una estética personal en el sentido de que utiliza absolutamente todos los recursos habidos y por haber hasta su época del cine, desarrollados por la industria cinematográfica, para expresar, y en este caso, ideas, digamos, filosóficas o existenciales propias, ¿verdad? Preocupaciones propias. El caso de Federico Fellini, ¿no?
con 8,5, que en realidad es un juego, es el eterno juego del autor que se queda sin qué decir, pero sigue escribiendo, sigue filmando. Y lo que le salió fue una secuencia de imágenes verdaderamente maravillosas. O mi película favorita de Fellini, Amarcord, que en dialecto romagnolo quiere decir me acuerdo, que es una revisión de algunos episodios de su niñez que le quedaron prendidos en la memoria y que él lo recrea desde una perspectiva del ensueño infantil, ¿no? Es una película hermosa, muy sencilla, ¿no? Con una estética muy sencilla, pero digamos, con un trabajo actoral de movimiento en escena y de alternatividad de planos que lo transportan a uno a la, llamémosle la inocencia de la niñez, de una niñez rural, en este caso la de Fellini. En cuanto al cine guatemalteco, yo me alegro, bueno, acordemos que el cine guatemalteco, tal como lo conocemos ahora, nace gracias al soporte digital, porque eso permite que pues la gente pueda, más gente pueda hacerlo. En tiempo del celuloide aquí no se pudo hacer mayor cosa, ¿no? Nada. Prácticamente nada. Cuando vino el video, pues ya se pudo hacer más. Y ahora con el soporte magnético, pues muchísimo más. Y esto coincidió con un fenómeno generacional, ¿no? El cine guatemalteco de la última década y media, o no sé, 2 décadas tal vez, ha sido bastante generacional, ¿no? Es decir, juvenilista. Y ustedes saben que el juvenilismo se autocontempla, ¿no? Es decir, vuelve sobre sí mismo hasta los 40 años prácticamente. El síndrome de Peter Pan se alarga y se hace un cine de autor, digamos, joven sobre su generación. A mí me parece que ya el cine guatemalteco está saliendo de esto. Se están haciendo otras cosas, se hace hasta cine comercial también, lo cual está muy bien. Y lo único que me parece a mí que falta es una institucionalidad que no solo avale, sino estimule la creación de guiones complejos en el sentido de que se trate de historias complejas, de historias tendentes a crear un cine nuestro en los cuales haya una necesidad actoral multigeneracional para que se puedan abarcar diversos periodos históricos de nuestro país y que por medio de los diálogos se entremezclen estas inquietudes. Se trata de hacer películas más complejas, mucho, digamos, no tan sencillas y simples como un personaje que por una explosión sufre una tragedia y luego se convierte esto en una propaganda contra la guerrilla, en fin, ¿no? Eso es muy sencillo, muy simple. Y me parece que nuestro país tiene una complejidad histórica tan rica que da para mucho. Basta leer novelas como Mulata de Tal, de Miguel Ángel Asturias, El mismo señor presidente, que puede ser una película, es una novela visual, ¿no? Y otros novelistas que venimos detrás, que hemos hecho propuestas cinematográficas por medio de la novela, ¿no? En fin, me parece que hace falta un diálogo entre algunos escritores y algunos cineastas, no todos con todos, porque no se puede, ¿no? Pero algunos cineastas con algunos escritores, sobre todo escritores que no pretendan que sus novelas se lleven al cine tal como están escritas, ¿no? Sino que tengan inquietudes de escritura de guión o de adaptación de historias al cine, ¿no? El caso de Pedro Páramo, por ejemplo, es elocuente en el cine. La primera versión con un guión de Carlos Fuentes es maravillosa esa película, ¿no? A pesar de que Carlos Fuentes me contó que si algo le había dado náusea a él al ver esa película, era ver a John Gavin en el papel de Pedro Páramo. Pero, claro, son detalles, ¿no? Y sí, efectivamente nos puede parecer chocante ver a John Gavin haciendo de Pedro Páramo, pero para un guatemalteco esto es secundario. En México sí fue un poco chocante. Y la segunda versión de Pedro Páramo, que ahora se me olvida de quién es, que ya es a color, me parece un poco más folclórica la versión. Ya Rulfo no estaba. Me parece más folclórica, más folclorizante, más de realismo mágico en el sentido
García Márquez en el sentido, Laura Esquivel, digamos, en este sentido efectista. En fin, pero eso es lo que yo podría decir de el cine guatemalteco. Recapitulando, yo lo que quise hacer ahorita fue, digamos, un muestreo, no exhaustivo, sino sintético, de las posibilidades que tenemos de estudiar el cine desde una perspectiva histórico-estética. Repito, no podemos estudiar la estética cinematográfica ni el lenguaje cinematográfico si no es en la historia y aludiendo a las películas históricamente. Esto fue una pequeña muestra, la punta de un iceberg. Así que yo les agradezco su atención. Espero que por lo menos a uno o dos les haya interesado y muchas gracias. Mario Roberto, tenemos dos preguntas que de algún modo las tocaste ahorita en la parte final. Una que nos remite a una de las premisas que situaste al principio de la charla, en el sentido de que el cine es un lenguaje que tiene que tiene mucha ductibilidad, de una manera distinta a la literatura. El lenguaje, digamos, tiene una gramática y una morfología y todo esto más cerrado. El cine es abierto, puede reinventar un poco los términos de su lenguaje. Esto es una cosa que llamó la atención y produjo un llamado a si pudieras añadir un poco más en la diferencia que hay entre el lenguaje escrito de la palabra, la lingüística, y el lenguaje de las imágenes en movimiento. Y si querés, te dejo de una vez la otra preocupación que es que de algún modo está asociado a esto, y es el problema de la adaptación literaria y de esa necesaria libertad por parte del escritor para permitir la reinvención de su universo literario en las pantallas y que no le pase lo que le pasó a Gabriel García Márquez, que en una etapa fue muy rígido y demasiado literario y los resultados eran películas aburridísimas, hasta que vino un cineasta brasileño y hizo Heréndira, Rui Guerra. Y García Márquez le dijo, yo hago el guión. Él dijo, no, pero puedo ir al set de rodaje, tampoco. Si me das los derechos, me los das porque yo voy a hacer cine, no literatura. Y resultó ser una de las películas mejor logradas a partir del universo de García Márquez. Entonces, la naturaleza íntima de los dos lenguajes y los requisitos para aprovechar el bagaje literario nacional y llevarlo a la pantalla. Bueno, efectivamente, el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico son distintos. Ahora, no hay que pensar en el lenguaje, porque no hay un solo lenguaje literario ni hay un solo lenguaje cinematográfico. Lo que hay es, digamos, recursos del lenguaje literario y recursos del lenguaje cinematográfico. Y en este sentido vamos a hablar de su diferencia, ¿no? La literatura necesariamente opera con un idioma, cualquier idioma, el español, el inglés, etc. Entonces, un escritor necesita conocer a profundidad su idioma. No estoy diciendo que tenga que ser un gramático o un académico de la lengua, no, pero sí necesita conocer su idioma, su estructura, sus posibilidades, su ductibilidad para poder hacer con su idioma lo que los gramáticos no hacen, ¿no? Para poder retorcer el idioma e incluso incurrir en incorrecciones mediante las cuales va a lograr una expresión estética. Para que Picasso pudiera hacer un toro con 4 rasgos, tuvo que pasar por el dibujo y por la pintura realistas, reproductivas de lo real, imitativas de lo real. Entonces, eso lo necesitas saber.
El cine no tiene un idioma en el sentido verbal, sino lo que tiene es un lenguaje audiovisual que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y que yo quise un poco sintetizar hoy con algunas estéticas. Y ese lenguaje, digamos, es universal en el sentido de que es un idioma universal. La literatura no tiene un idioma universal, el cine sí. Y los recursos que tiene son los mismos, depende del uso que se le den. En ese sentido, digamos, la literatura que opera con el lenguaje articulado tiene la camisa de fuerza de que cada letra, cada palabra, cada frase, cada oración, cada párrafo van unos detrás de otros. El cine es el único arte, ningún arte vanguardista lo logró, solo el cine, que es capaz de representar la simultaneidad espacio-temporal. La puede representar a cabalidad, o de una manera fácil, partiendo la pantalla en 3, 4, 6, o digamos por medio de disolvencias, por medio de sobreimposiciones, de muchas maneras, ¿no? Por medio de voces en off y alternancia de imágenes, en fin. Entonces, digamos, la gran diferencia entre el lenguaje literario y el cinematográfico es que el lenguaje literario puede detenerse explicativamente en flujos de conciencia, en descripciones interminables, en evocaciones interminables, etcétera, mientras que el cine, digamos, necesita, por razones de su naturaleza audiovisual, comprimir todo aquello que la literatura expresa de una manera detenida, comprimirla en imágenes y sonidos que tienen que sintetizar lo que está desarrollado en el idioma literario del que se trate. Es un lenguaje distinto, su manera de hacer poesía es diferente. Y en ese sentido, los escritores necesitan comprender que lo que han escrito necesita someterse a la camisa de fuerza del cine. El cine no puede representar, digamos, 5 páginas de evocación de un paisaje y un hecho pasado, no las puede representar en 5 o 10 minutos de proyección, porque se convierte en un bodrio, se convierte en algo muy, muy aburrido. Ni tampoco dar cuenta de todos los detalles que aparecen en la literatura. El lenguaje cinematográfico se debe a su propia velocidad, a sus propias posibilidades narrativas, que son estrictamente audiovisuales, y puede apoyarse en la voz en off o en el diálogo, ¿no? que son recursos literarios, pero siempre van a estar al servicio de la imagen y del sonido que acompaña la imagen. Volviendo ya para cerrar a las diferencias de los dos lenguajes, tenemos que comprender que el lenguaje audiovisual es un lenguaje, por así decirlo, mucho más de síntesis que el lenguaje literario. Porque en una imagen y un sonido puede solucionarse un problema narrativo literario en 5 segundos, mientras que en la literatura le pudo llevar 20 páginas. Un ejemplo es Lolita. Lolita es una novela de Vladimir Nabokov, extraordinaria novela, que se detiene mucho en la psicología de los personajes, en las dudas, en los conflictos interiores. Un hombre mayor que se enamora de una niña de 14 años o 13. En cambio, la película, pues basta con que aparezca Lolita, ¿no? Basta. Todas las descripciones del físico de Lolita, de su piel, de su inocencia, que llevan páginas y páginas en la novela, se soluciona con un par de tomas de ella tomando el sol en el patio de la casa de la mamá. Entonces, los escritores necesitan comprender esto, ¿no? Y hay escritores que lo han sabido muy bien. Graham Greene, por ejemplo, que hacía los guiones de sus novelas. Hay otros que no, hay otros que no. Pero en fin, este es el dilema. No sé si te contesto, Sergio, pero por ahí va la cosa.
Bueno, entonces, Mario Roberto, pues gracias por acompañarnos, ha sido ilustrativo, ha quedado grabado el texto, la imagen también, que tratamos de acompañar ahí con algunas ilustraciones, no sé si te percataste de ello. Fuimos introduciendo fotogramas, afiches, ¿verdad? Ha sido muy rico, muy interesante. Te haremos llegar una copia de esto. Le agradecemos también al público que nos acompañó. Voy a cerrar aquí poniendo en pantalla compartida la portada de tu novela, El esplendor de la pirámide, que es una novela escrita en cierto modo en forma de guión. También porque ahí se gesta toda esta visión y esta riqueza de tu mirada sobre el cine. Le agradecemos a toda la gente. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.